muy buenos días, muy amables de su parte en atender este programa, que siempre ha sido un programa abierto en el sentido del conocimiento, de la memoria, de la reflexión, en grandes temas. Y en este caso, bueno, pues desde luego auspiciado por la Asociación de Personal Académico a nivel de jubilados y pensionados de la Prepa 7, de nuestra Universidad de Guadalajara, de nuestro propio sindicato, pero además, pues, de agrupaciones que hemos estado en torno al bosque pedagógico del agua. En este sentido, bueno, pues, nos abrimos a todo el mundo porque son temas muy importantes. El día de hoy es un gran tema porque es visto por la gran experiencia de un personaje importante en nuestra comunidad, y es un tema que nos tiene que interesar hoy por hoy y a futuro con las próximas generaciones que vengan, de lo que es la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. Y vaya que es el nombre que adquiere la fundación, que ha sido precisamente organizada desde hace algunos años para que esté siempre pendiente en cuanto al fenómeno que ocurre a nivel socioambiental en esta gran cuenca. Estamos hablando que esta cuenca son de 191.500 kilómetros. Es decir, es una de las grandes cuencas que existen en México. Y bueno, estaríamos hablando de que son 23 millones aproximadamente de mexicanos los que habitamos en esta enorme cuenca. Imagínense ustedes, ocupamos el 17% de lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Significa que somos una región de mucha actividad económica, muy productiva, fundamentalmente de la agroindustria, ¿sí? Aunque de cualquier manera, cuando hablamos del bajío del país, pues estamos hablando de mucho tipo de industria, no nomás lo agrícola, lo ganadero, pero además de un desarrollo urbano increíble. Somos muchos municipios, somos varios estados, de hecho ya incluso no solamente tradicionalmente la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, siempre decíamos, no, pues es Estado de México, es Querétaro, es Guanajuato, es Michoacán, es Jalisco y es Nayarit, sino que ahora se le suma Aguascalientes, Zacatecas, incluso la Conagua incluye a Colima. Pero en fin, la cuenca es muy grande por todo lo que drena y como acabamos de decir, pues son muchísimos kilómetros, mucha actividad, pero también muchos problemas. Y esto es lo que nos trae, y por ello pues hay un personaje importante, don Benito Manuel Villagómez Rodríguez. Don Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Aquí estamos en su empresa, en Villamex. Es un grupo empresarial de origen familiar. Fue a través de los años en que pues tomó importancia esta industria que don Manuel, como empresario, como industrial, es todo un ejemplo, de pujanza, de trabajo arduo a nivel familiar, y él en lo personal, pues que ha destacado, aparte del ámbito empresarial, pues ha destacado en muchos otros, tiene una gran inventiva, pero además es un hombre político de nuestra sociedad, ha sido legislador, y como legislador pues ha estado en congresos, ha sido regidor incluso también, y bueno, de la vida política, no hombre, él nos puede enseñar muchísimas experiencias. Le ha tocado conocer a muchos presidentes de la República desde temprana edad, pues él se distinguió por ser un buen estudiante, y eso lo llevó a que sin necesidad de hacer una carrera universitaria, pues la ha hecho en la vida, y nos pone el ejemplo a mucha gente que somos emanados de casas de estudio. La verdad, nuestro respeto con don Manuel, porque bueno, pues además ella es una persona mayor. Don Manuel, pues tenemos entendido que pronto cumple 89 años de edad. Ya. 24
de octubre. Del 24 de octubre estamos próximos a celebrar ya con don Manuel toda esta edad transcurrida y toda esta experiencia acumulada, porque él, bueno, pues preocupado por lo que sucede en la cuenca Lerma-Chapala, Santiago Pacífico y sobre todo en el lago más grande de México, que es el lago de Chapala, pues caray, pues es todo un ejemplo de larga lucha, de mucha gestión, de ir a la Ciudad de México a estar gestionando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal, con secretarías de Estado, va y viene, siempre ha sido así su vida, todo por esta región y sobre todo pues estamos hablando del agua, que sin este líquido pues no hay vida, y por ello él funda una asociación civil en la cual, bueno, pues ha venido trabajando, ya es autor de 2 libros que ha distribuido, se ha leído, porque tienen mucha información. Pero hablando de eso, de información, el día de hoy, don Manuel, pues lo que queremos es de que usted nos platique de algo tan importante, porque las aguas de toda esta cuenca han sido utilizadas desde luego. Estamos hablando de que aproximadamente el 82% de las aguas de esta cuenca se utilizan en la agricultura y solamente el 9% es para uso urbano, y de ahí, bueno, pues que hay una desproporción, pero también hay un olvido en cuanto a las calidades de estas aguas. No nomás es el volumen, son las calidades. Estamos hablando que en la misma cuenca pues hay varios distritos de riego, y ya sabemos que hay un distrito muy famoso, el distrito 11, ¿verdad? Por cierto, en Guanajuato. ¿Y cuántos problemas hemos tenido justamente? Porque, bueno, se supone que se creó la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, muchos años atrás, diríamos sexenios, allá en el 46, se había creado la Secretaría de lo que era recursos hidráulicos. Estamos hablando con Miguel Alemán Valdés, y muchos años más atrás, allá por el siglo XIX, 1850, por allá, cuando estaba Antonio López de Santana, pues era lo que llamaban Secretaría de Fomento, que tenía que ver con los asuntos también hidráulicos. Pero bueno, ya en pleno siglo XX, pues inician labores en la Comisión Nacional del Agua, que don Manuel, vaya, conoció muchísimo, porque además de la Comisión Nacional del Agua se crea, hagan de cuenta cuando Pemex surge, se crea el Instituto Nacional del Petróleo como un órgano de inteligencia, de preparación de cuadros tecnológicos. Pues cuando también surge la CONAGUA, surge pues esta comisión de tecnología del agua, que es, digamos, un corpus académico muy importante dentro de esta CONAGUA, que es el Instituto de Tecnología del Agua, don Manuel. Entonces, bueno, ¿qué ha sucedido, don Manuel? Platíquenos ahora usted, después de esta breve descripción, ¿qué ha pasado a partir de que nace la CONAGUA y las primeras políticas que se dan, si no me equivoco, bueno, a raíz de que nace esta institución? Platíquenos de eso, de su origen, en qué periodo presidencial y cuál es la tendencia del desarrollo de esta actividad. Con todo gusto, maestro. Lo que has referido, parte, lo tenemos en ese libro. Ese va a ser la base de la entrevista y lo que saque que hizo. En ese libro que se llama DC al lago de Chapala. Aquí tenemos mucha documentación. Efectivamente, el contacto con la cuenca Lerma, Santiago, Chapala, pues lo traigo desde chiquillo, ¿no? Al haber nacido en la laguna de Yuriria. Entonces, hay un contacto con el agua, pues de siempre. Vamos a hablar de la cuenca.
Esa cuenca, como bien lo describió Jaime, lo que contribuye al Producto Interno Bruto del país es la cuenca más importante que tenemos en la República. En esa cuenca se generó la actividad agrícola, la actividad industrial, la actividad comercial. Eso se ha generado en esa cuenca y que se ha derramado hacia el país. Entonces, esa cuenta, que me acuerdo de un detalle, cuando Luis Echevarría estaba de presidente, la presa Solís se derramó. Se inundó León, se inundó Manuel Doblado, se inundó muchas poblaciones de Guanajuato. Echevarría vino y ordenó crecer la presa de Solís, la cortina, para que no se volviera a derramar. Desde allí traemos problemas con el agua con Guanajuato. Mencionó Jaime lo de que la agua que usa Guanajuato. En Guanajuato está el distrito más grande de la cuenca y lo surten con agua de la presa Solís, de los canales de Coria y mismo con la laguna de Yuriria, porque se riega todo el Bajío. Entonces allí siempre hay problemas con lo que toma Guanajuato del río Lerma y se recrudecen, lo tenemos escrito, ¿no? Una ocasión en que el gobernador de Jalisco ordenó que el agua que nos mandan del río Lerma se almacenara en la presa de Solís. Esa orden del gobernador Ramírez Acuña fue fatal, porque llegó el tiempo de sacar el agua, llegó abril, y cuando se ordenó que sacaran el agua, los campesinos de Guanajuato la bloquearon y la mandaron a la laguna de Yuriria. Entonces había el agua para tomar, cuando es desviada, es un delito penal. Resultó de que el gobierno de Jalisco pues no hizo nada, y fue la Fundación Cuen Palermo Chapala Santiago los que aparecimos a defender el agua de Jalisco. La defensa consistió en una demanda penal al líder de los agricultores de Guanajuato. ¿Y qué les comento? Que nunca apareció el gobierno de Jalisco, fuimos nosotros los que aparecimos en esa demanda, ¿no? Que fue muy lamentable que anduviéramos solos defendiendo el agua de Jalisco, pero el gobernador no hizo nada. Claro que después viene el fenómeno del PAN con Fox. Fox, como gobernador de Guanajuato, bloqueó el agua que era para el lago de Chapala. Y lógicamente él tenía como escudo los agricultores. Tan es así que en una reunión de la cuenca, del Consejo de la Cuenca, Lerma Chapala, llegamos, y entonces Enrique Dao es un referente para todo lo que quiera comentarse del agua, Llegando a la reunión nos dijo: no vayas a pedir más agua de la que nos dan, porque nos podemos quedar sin jícara. Y entonces, oye, Enrique, el acuerdo de don Guillermo Cosío nos permite reclamar el agua que exceda en las presas. Le digo, no, pues no lo vamos a hacer. De ese grado estaban los compromisos con Jalisco. Entonces vino un problema ya crudo con Guanajuato. Y entonces allí, esas demandas que hicimos, que eran solitarias por falta del apoyo del gobierno de Jalisco,
les comento un dato. Un día, Guanajuato nos hizo una presentación de cómo ellos usaban el agua para producir maíz y exportarlo, ¿no? Cuando investigamos, ese documento lo había hecho Enrique Dao. Imagínense. O sea que teníamos aquí la misma competencia entre nosotros mismos, ¿no? Pero esa es la política, porque está por un lado el gobernador del PAN, Ramírez Acuña, y el director de la Comisión Estatal del Agua, que era Enrique Dao del PRI, ¿no? Estas son las consecuencias que se tienen cuando se trabaja con un partido y con otro, la confusión que hay. Tan es así que hoy todavía no tenemos el agua de Río Verde, por ese problema tan duro que se vino, y que el agua de Río Verde pues hay que reclamarla. Nosotros estaremos haciendo esa petición la próxima semana al Congreso del Estado, para el Congreso del Estado, ya el que la lleve ante el gobierno federal. Entonces, esta cuenca que le da vida a 5 estados de aquí, y además la lucha ha sido tan cruda que Enrique Dao se dio la tarea de sacar a los habitantes de Guadalajara con usuarios de Río Lerma. Fíjense, o sea que nosotros ya quedamos fuera de usuarios del Río Lerma. Igualmente quedó fuera el lago de Chapala. El lago de Chapala no es usuario de las aguas del Río Lerma, es usuario de los escurrimientos que le llegan al lago. Y fíjense en esta cosa. ¿Por qué pasó esto? Porque hay un decreto de 2014, abril de 2014. Ese decreto especifica el agua que se le va a dar a cada distrito. Son 19 distritos los que hay en la cuenca del río Lerma. Entonces, el más grande es el de Guanajuato. Entonces, ya ese decreto ya nos da el agua del río Lerma, ya la tenemos por decreto. Son 240 millones de metros cúbicos para tomar, porque no había decreto. Esa agua se usaba por acuerdo de la cuenca, ¿no? Y la cuenca, pues lógicamente asignaba, pero no vigilaba, no tenía esa facultad. Entonces hasta exigimos que el agua del río Lerma se nos diera por decreto. Y ya la tenemos por decreto desde hace ya casi 10 años. Entonces, la lucha por el agua es permanente, porque los ejidos ahora están vigilando. Este temporal nos fue bien a todos. Entonces, están vigilando que no les quiten agua. Entonces, ahora cuando viene el problema del agua para Guanajuato, de la presa de Solís, hay que ver cómo se comportan los distritos de riego, porque les va a afectar a ellos. También a nosotros, ya estamos al pendiente de eso. El agua la van a tomar de la presa de Solís a León. Es un acueducto que están planeando construir de la presa de Solís a León, Guanajuato, y darle agua a Irapuato, a Celaya, a Valle de Santiago. Pero ellos ahí tienen el agua de los canales de Coria, que están en Salvatierra, Guanajuato, sobre del río, ¿no? Entonces, no necesitan, tienen la presa y tienen los canales de Coria, y reitero, tienen el agua de la laguna de Yuriria, ¿no? Entonces, esto del agua aquí en la cuenca hay que estar muy pendientes siempre, porque ahora tenemos el dato que la presidenta estuvo casi de acuerdo en otorgar esa concesión de agua para esos municipios. Yo les comento, cuando el presidente López Obrador
le dio el agua del Río Verde a Jalisco, toda el agua del Río Verde. Guanajuato protestó porque tenía 120 millones reservados para León, Guanajuato. Entonces el presidente les dio agua de los acuíferos de Romita y los acuíferos del Cerro de León. Y resulta de que últimamente vimos esta petición. ¿Qué pasó con lo que hizo López Obrador para Guanajuato? Pues los dejó contentos, ¿no? Seguramente ahí hubo una interferencia política, ¿no? Y ahora están reclamando esa agua. Por eso la necesidad que tiene Jalisco de reclamar su agua del Río Verde es urgente, porque esa agua no tarda en salirle cliente. Entonces hay que apurarnos ahí en ese caso, porque el agua que tenemos en el Río Verde son 504 millones de metros cúbicos, incluyendo los 120 de León, ¿no? Hay que ver esa agua y traerla para acá, porque eso que nos dejó el gobernador Alfaro, de 3 metros cúbicos por segundo para 50 años, pues esta es una falacia, porque eso no es cierto. Estamos en pleno temporal de lluvias y les consta que el CIAPA ha tenido que hacer tandeos en pleno temporal de lluvias. Entonces ha dejado colonias en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, sin agua. No es suficiente. Hay que exigir esta agua que le corresponde a Guadalajara, ¿no? Porque todo el agua del Río Verde se está yendo ahorita al mar. Qué ridículo, qué tristeza que no tengamos el valor de solucionar. Nosotros como fundación vamos a hacer ese planteamiento ya de recuperar esa agua. Sí, qué bueno, don Manuel, porque definitivamente sí hace falta la gestión social organizada, como siempre ha sido pues todo un ejemplo lo que ha hecho la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago bajo la dirección de don Manuel Villagómez. Y considero que, bueno, regresando al tema del río Lerma, que son 700 kilómetros los que abarca este río Lerma, pues en estos 700 kilómetros estamos hablando que son varios distritos de riego. Tengo entendido que en la época de Vicente Fox, siendo gobernador y luego presidente de la República, bueno, Guanajuato adquirió mucha importancia, sobre todo en asegurar su agua. Y sobre todo, bueno, también habría que hablar que no solamente es el agua superficial, porque estamos hablando de un agua que corre y que se supone que en óptimas condiciones el 80% del agua que corre por el río Lerma tendría en un momento dado que llegar en gran medida a Chapala, porque de eso depende. Chapala en un 80% pues es agua que le llega del río Lerma. Ahora bien, pues las cosas han cambiado, lamentablemente hemos visto cómo Guanajuato siempre ha sido muy vacilante, no ha cumplido cabalmente con acuerdos. En sus peores momentos, cuando tuvimos aquella sequía de Chapala, acuérdese, si llegaba el año 2000 y andábamos todos preocupados, llegamos a hacer una gestión ante la Comisión Nacional del Agua. En Chapala ya el agua se había retirado tanto que íbamos a la isla de los Alacranes en auto y bueno, toda esa crisis, todo ese estrés hídrico por el que pasamos del año 2000, 2001 todavía, pues es cuando vemos que para Guanajuato pues no le importa. Sabemos que pues aparte del distrito 11, pues son cerca de 15 distritos más que existen por allá y que acaparan mucha agua para la actividad agrícola, pero que ya lo dijimos, es decir, creo yo que aquí, como lo acaba de decir don Manuel, pues lo que importa también es asegurar el agua para solventar las necesidades humanas, ¿no, don Manuel? ¿Cómo ve? Muy bien. Mira, en esa crisis hicimos una caravana
estaba de el gobernador, este cuate, el presidente Andrés Manuel Obrador, estaba como gobernador de la Ciudad de México. Así es. Y entonces había un convenio de 1970 y tantos, 73, 73, en donde lo firmó el presidente Echevarría y Alfonso Martínez Domínguez, gerente del Distrito Federal o gobernador del Distrito Federal. Sí, en ese caso era el departamento del Distrito Federal. Así es. Y entonces ahí se comprometieron a entregarnos, a regresarnos 9 metros por segundo de agua tratada. Entonces entregamos el documento y nos contestaron las gentes de López Obrador. Nos dijeron que técnicamente ya era imposible entregarnos esa agua, ¿no? Tratada. Contestamos, mándanosla sin tratar, porque el agua va a caminar 700 kilómetros en piedras que se va a tratar sola. Claro. Ya no llega tratada, entonces no podemos mandar con tratar, ¿no? Así es. Entonces fíjate que este problema del agua, pues no es nuevo. Sí, ya tiene su rato. Muchos años de andar gestionando, muchos años de andar haciendo acto de presencia en oficinas de allá de la Ciudad de México. Me acuerdo que llegamos muy temprano a la Ciudad de México para entregarle ese documento a López Obrador. Él ya estaba en reunión porque López Obrador acostumbraba ya desde el gobierno de la Ciudad de México a hacer sus reuniones de prensa muy temprano. Ya no alcanzamos a entregársela, pero sí recuerdo que en esa ocasión, de ahí del Zócalo, usted se quedó por ahí. Mientras tanto, creo que fue atendido por Noroña, si no me equivoco, y yo me fui a la Secretaría de Medio Ambiente. Allí estuve con Víctor Lichtinger, que nos recibió para ver el asunto pues de Chapala. Andábamos preocupados también por la cuestión de que en Chapala, ya desde aquel tiempo, pues resulta que ya en Chapala estaban poniendo tendidos de malla, de alambres de púas y todo esto para extender más, inclusive plantíos de varias actividades agrícolas en la ribera. Y lo que nosotros decíamos, bueno, es que esto es muy riesgoso, porque en el momento en que sube el nivel del lago, pues esto es muy peligroso que queden todas las marañas de alambre de púas por ahí en la ribera, no sé si se acuerda aquel tiempo. Y que aquel día que fuimos en algunos autobuses a la Ciudad de México fue precisamente para llevar ese documento en donde usted está narrando esta situación. Así es. Bueno, mira, Jaime, tú me acompañaste a una entrevista con este señor que llegó a gobernador de Guanajuato, ¿no? Es Juan Manuel Olivera Ramírez. Sí, ¿no? Sí, es que fuimos a Guanajuato. Sí, y que no tenían la información, ¿no? Queríamos toda la información, estamos por eso. ¿Desde cuándo viene este problema? ¿No? Ese gobernador dejó, pues, que hace ya que 30 años el gobierno. O sea, son entrevistas de muy largo tiempo. Aquí tienes los que han estado al frente de la cuenca. Así ¿no? es. Gente muy importante, ¿no? Sí, yo recuerdo que sí lo acompañé porque pues era tocar las puertas hasta del gobierno de Guanajuato, ¿no? Claro. Y bueno, en alguna ocasión hasta llegamos a saber que por allá andaba don Enrique Lau Flores, el ingeniero en Guanajuato, ¿se acuerda? Y dijimos, ¿qué anda haciendo por acá, no? Pero bueno, hemos pues visto cómo los intereses de este estado con su grupo político, yo recuerdo, bueno, Vicente Fox ya ha llegado a la presidencia, pues puso a Usabiaga, ¿verdad? Como secretario, ¿no? De Agricultura, y pues casi nada, uno de los grandes agricultores del ajo, ¿no? Por cierto, le decían el rey del ajo, ¿no? Entonces, todos esos intereses de producción de agroindustria en Guanajuato,
sí nos ponían en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el acaparamiento de las aguas, a partir de, no sé, creo que como 200 presas que se tienen por aquel lado, por el río Lerma, pues para nosotros nos da mucha incertidumbre. Ahora, lo que está sucediendo hoy en día, que trae al gobernador de Jalisco muy preocupado, yo tengo mucha comunicación, por cierto, con él, con Pablo Lemos, pues sí, efectivamente Pablo Lemos ha demostrado su preocupación por el manejo que se le dé a la presa de Solís, toda vez que ya se va a tomar agua para algunas ciudades importantes, como el caso de León, pero también ciudades medias, ¿no? No sé si aparezca por ahí también Silao, pero bueno, sabemos que es un agua que ya directamente va a estar destinada y tomada de la presa de Solís, cuando se supone que la presa de Solís era un reservorio de agua, que eso nos daba certidumbre al lago de Chapala, ¿no? Así es, sí, porque allí se almacena primero el agua del distrito 11 de Guanajuato y después lo que tiene que escurrir al lago de Chapala, de la presa de Solís. Ahorita ya hay que estar al pendiente cuánto le van a dar a Guanajuato de la presa Solís y que no nos vaya a afectar a nosotros en el agua que tenemos del río Lerma para tomar y para la agricultura. Sí, ¿no? Así es. Entonces hay que defender esos dos puntos. Sí, sobre todo porque si hablamos de Guanajuato y su agroindustria, pues es obvio que el acaparamiento de las aguas está muy claro. Ya hemos dicho que más del 80% pues, de esa agua se va a la actividad de la agroindustria. Pero aquí lo que nos preocupa es el lago de Chapala, que es el que debe de recibir ciertas cantidades de agua del río Lerma. Pues el lago de Chapala es nuestra fuente de abastecimiento hacia el área metropolitana de Guadalajara, con un poquito más del 60% de lo que usamos en la ciudad del área metropolitana de Guadalajara. Pues sí nos debe de preocupar las aguas que se contienen en volumen en el lago de Chapala, pero también nos preocupa la calidad del agua, don Manuel. La calidad del agua, que eso pues nos mantiene también muy preocupados, y es una de las cartas de petición que hicimos a Claudia Sheinbaum, si usted recuerda, también como fundación, antes de que se viniera ya la definición que ella quedaría como presidenta. Hicimos cartas como candidatos a la presidencia y recibió una carta muy larga que nosotros pues establecemos, no solamente es el volumen, sino también la calidad. Nos preocupa la calidad porque desde luego, pues estamos hablando de un lugar de una gran industria y que toda descarga en el río Lerma. Nos preocupa que realmente sean aguas bien tratadas, y bueno, ya estamos viendo que también tenemos problema de tratamiento de las aguas aquí en la ribera de Chapala, ¿no es así, don Manuel? ¿Se acuerda de esto? Sí, de los metales pesados que tenemos en el agua de Chapala. Sí, que ahí están presentes, ¿no? Sí, y además, aparte, bueno, pues como el río Lerma arrastra las aguas de la gran actividad agrícola, pues imagínense cuánto organoclorados, organofosforados, todo lo que vienen siendo plaguicidas y todos los agroquímicos que vienen a dar también al lago de Chapala, pues nos afecta mucho porque estamos hablando de sustancias, de compuestos mutagénicos, genotóxicos, teratogénicos, que nos han afectado hasta, pues hay mutaciones, don Manuel, acuérdese, acá en la ribera de Chapala tenemos problemas de mutagénesis. ¿Por qué? Porque también el problema, ya que estamos hablando de metales también, pues está el mercurio, ¿no? Que el metilmercurio, una vez que es consumido, pues el mercurio por algún organismo acuático, sea vegetal o animal, en este caso, por ejemplo, los mismos peces, que luego se convierten en alimento, pues el problema es de que ya el mercurio pasa a ser metilmercurio y su acción tóxica sobre el organismo es justamente que genera esa mutagénesis y eso nos trae malformaciones, que los vimos, es evidente eso, ¿no? Así es, porque ahí los que están estudiando la vida de los peces,
pues nos han demostrado que tenemos problemas con esto, ¿no? ¿Qué hace por este problema? Han desaparecido especies en el lago de Chapala, como el charal y el bagre, ¿no? Y ahorita para conseguir un bagre del lago de Chapala, yo tengo que cargarlo al pescador. Oye, si te caes un bagre, porque el bagre del criadero no es el mismo sabor, ¿no? No, claro, es diferente. Sí, ¿no? ¿Y qué decir del pescado blanco, no? Sí, claro, que es el pescado blanco. Ahí hay una persona muy preocupada que está creándolo a nivel casero, ¿no? Sí, y va bien este señor con su experimento, y qué bueno, porque así va, ¿no? Sí. Entonces, mira, ahí tenemos una comunidad de americanos. Uh-huh. Ellos demuestran su cariño al lago de Chapala, viven a gusto, buen clima, buena comida, es económico. Sobre para todo ellos, en Ajijic, ¿verdad? ¿no? Una gran comunidad. Es para ellos, para la comunidad. Tienen ahí sus propios negocios, sus tiendas de abarrotes, mucha mercancía americana que consumen. Bueno, también ahí hay que cuidar esa comunidad, ¿no? Que está justamente en Ajijic, ¿no? Principalmente también hay comunidad canadiense. Sí, hay de Canadá. Y nosotros precisamente hay que recordar que en algunas gestiones que tuvimos que hacer, siempre se nos sumaban solidariamente, siempre lo que viene siendo la comunidad de extranjeros allá en la Ribera de Chapala, pues sí le preocupa lo que le suceda al lago, ¿no? Sí. Y de ahí hemos recibido también pues importantes experiencias en cuanto a reuniones de trabajo, en cuanto a difundir la problemática en la Ribera de Chapala, ¿no? Y desde luego, si hablamos de calidades de agua, sabemos que necesitamos también como jaliscienses dar una demostración de que todas las descargas de agua de los municipios, tanto de Jalisco como de Michoacán, pues le entremos a que las plantas de tratamiento cumplan al 100%, don Manuel. Porque mira, resulta que no es tanto así. A ver. Tenemos 17 plantas de tratamiento en la ribera del lago. Plantas que están trabajando más o menos bien es la de Chapala y la de Jotepec, pero mejor la de Chapala, porque esa la estamos presumiendo, ¿no? Sí, la planta de tratamiento de aguas ahí de Chapala, es eso. Entonces, hay un problema. Los municipios no tienen capacidad económica para mantener las plantas con los químicos suficientes. Entonces, hay una planta ahí en San Antonio, Tlacayapan. Entonces, yo hablo con ellos, porque pasas y te dan los colores, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con esta planta? No, pues no me llega el material, estoy trabajando aquí con los propios lodos de la planta. No, pues pide que te den el material, acuerdan, ¿no? Porque esos aromas tan fijos, ¿no? Este problema hay, y es cosa de que al municipio tienen que darle presupuestos para que cumplan con los servicios que la Constitución los obliga. Mira, distribución de agua, tratamiento del agua al final, es responsabilidad del municipio, ¿no? No es del gobierno del Estado ni del gobierno federal. La Constitución bien lo aclara. Es responsable del municipio el tratamiento del agua y sus recursos. Entonces, si el municipio no tiene para cumplir esa actividad, pues hay que proporcionársela. Sí, porque definitivamente los municipios que son los que deben de dotar, de distribuir a través de un sistema de agua potable,
También el de tener que dar tratamiento a las aguas residuales a través de sus sistemas de drenaje. Pues para empezar, los municipios deben de tener funcionando muy bien su sistema de drenaje y la planta que se les construyó en la época de don Guillermo Cosío Vidaurri, si no me equivoco, ¿verdad? Fue cuando hubo recursos, estaba de presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, y recuerdo que precisamente en ese periodo fue cuando la Conagua aparece como organismo de administración y responsable de las aguas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, se construyen estas plantas, pero sí, como usted dice, bueno, los municipios tienen que buscar la manera de que de los impuestos prediales y de que todo lo que adquieren los municipios se aparte y se destine recurso para el tratamiento de las aguas residuales. Sabemos que las plantas necesitan insumos, sobre todo energía eléctrica para mover turbinas, en el propio tratamiento, y luego, bueno, empezar a trabajar el destino que tengan los lodos que se generan en las propias plantas. Pero sí se requieren recursos. Sabemos que los municipios en este país están generalmente en quiebra, pero como usted acaba de decir, bueno, pues yo creo que es tarea del Congreso de la Unión, a través de los diputados federales, por ejemplo, que se gestione muy bien a cabalidad pues el apoyo a nuestros municipios, y repito, no solamente los municipios que dan con lo que es la ribera de Chapala de parte de Jalisco, sino también los de Guanajuato, ¿no? Así es. Y en este sentido estaríamos cumpliendo aguas abajo del río Lerma lo que es el saneamiento de las aguas. Pero ahora sí, la pregunta está: ¿cómo se están tratando las aguas de todos los municipios que hay durante todo el trayecto del río Lerma? Porque estamos hablando de los municipios que hay en el estado de Guanajuato, de Querétaro, estamos hablando de todos los que hay en el estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y bueno, pues llegando aquí a Jalisco ya sabemos cuál es la tarea. Pero sí ha habido problemas también serios. Por ejemplo, recuerdo que en la Barca ya se anunciaba de que ya no iba a funcionar porque ya no había recursos y que iban a soltar el agua así. Y bueno, pues yo creo que sí necesitamos ver qué está pasando también en Ocotlán, porque Ocotlán es una base industrial muy importante en Jalisco y en lo que es la cuenca. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer una gran evaluación, muy sincera, muy honesta, muy organizada por todos los tres niveles, gobierno federal, estatal y municipios, para que demos una buena peinada desde todo lo que es la cuenca Lerma, cómo se está haciendo. Porque, por ejemplo, decía el Estado de México, la vez que nos tocó hacer una gira por toda la cuenca, acuérdense que salimos a cada plaza de cada estado, por allá fuimos a dar hasta Los Pinos, acuérdense, estaba de presidente, acabado de llegar Vicente Fox. Entonces yo recuerdo que en el Estado de México decían, no, nosotros cumplimos al 100% el tratamiento de las aguas residuales y todo se va muy limpia al río Lerma. Bueno, pues mire, eso es lo que nos decía el Estado de México. Hay que ver el día de hoy a qué se compromete la Presidencia de la República en cuanto a calidades de las aguas. Porque sabemos que hay descargas muy tóxicas, sabemos que hace falta que exista una industria más comprometida con las descargas, y en ese sentido, bueno, pues estaríamos esperando que incluso se establezcan algunos laboratorios certificados en todo el trayecto de la cuenca, desde el Estado de México hasta Nayarit, para ir viendo cómo estamos descargando las aguas hasta las costas del Pacífico, porque eso es lo ideal. Sí, pero mira, no sé si se acuerda, don Manuel, que por gestiones nuestras habíamos logrado un recurso para una red hidrométrica que por cierto en el Congreso de la Unión se aprobó. No sé cuántos millones eran, don Manuel, ¿se acuerda? No me acuerdo, pero sí creo que eran como 500 millones, pero se iba a instalar una red hidrométrica para que esta red hidrométrica nos estuviera informando hasta vía satelital el comportamiento de las aguas de toda la cuenca. Así es. Y bueno, era una idea de Manuel Guzmán Arroyo. Sí, Manuel Guzmán Arroyo, que en paz descanse, un científico académico de la Universidad de Guadalajara que
llegó a ser director del Instituto de Limnología, y la verdad lamentamos mucho su muerte porque contribuyó mucho. De hecho, acuérdense que hicimos un libro con él, ¿no? Así es. Sobre el lago de Chapala, y la verdad de las cosas es de que efectivamente, es decir, bueno, pues tenemos que estar monitoreando bien, con datos duros, y que además sean por vía satelital, bueno, cómo se comporta la cuenca. Y creo que han avanzado mucho de las tecnologías de agua. Arturo Gleason nos lo ha dicho también, otro investigador, claro, de nuestra Universidad de Guadalajara, que existen ya insumos tecnológicos avanzados que se pueden emplear. Y bueno, pues él estuvo en Alemania. Alemania es el país que mejor mide en el mundo. Consideramos que sí, creo que ya existen, digamos, tecnologías para ello, y que tendríamos que invertir para que efectivamente tengamos todo un plano muy rico en información, porque si no se miden las cosas, y en eso estoy muy de acuerdo con Arturo Gleason, es de que si no se miden las cosas, pues cómo vamos a resolver las situaciones ambientales, sobre todo de la calidad de nuestras aguas. Tenemos que saber cuál es realmente la situación que prevalece, y sobre todo las descargas, cómo se están manejando. Él ha insistido muchísimo en la medición. Sí. Y ya sacó 2 libros. Sí. Y ha insistido en que si no se está midiendo, ¿cómo vas a ver los costos y todo lo demás que tienes que hacer, no? Así es. Mira, con relación a los costos y al dinero, aquí pasó lo siguiente. Resulta que Enrique Hidalgo le quitó a los municipios la facultad constitucional. No me digas. Que no se puede quitar, ahí está. Pero para hacer dinero, retiró los municipios del CIAPA. El CIAPA ya no lo controlan los municipios, ya no hay regidores que opinen, ¿no? Enrique Hidalgo creó un comité tarifario, ¿no? De acuates. Sí, cómo no. Para que ese comité tarifario le diga cuánto va a incrementar el agua. Ya no nos pues mira del problema que se presentó con el CIAPA últimamente. ¿Por qué vino ese problema? Porque ahora el CIAPA depende del gobernador, ya no de los municipios. Ahora ellos son los que dicen a través de su comité cuánto va a aumentar el agua. Fíjate ese problema de 9% que Lemos dijo que no lo iba a aplicar. Qué bueno para Lemos que no lo aplique, ¿no? Porque es una orden de un comité externo. ¿no? Ya, sí, y entonces en ese sentido pues, está en entredicho la situación de carácter legal. Y bueno, pues como usted lo ha dicho, sí hace falta repensar muy bien la política del agua. Y bueno, estamos hablando de 10 municipios ya, porque pues, se refiere al área metropolitana de Guadalajara. Sí tendríamos que ver cómo estamos manejando muy bien las aguas de este gran complejo urbano, que bueno, pues ya con casi más de 5 millones de habitantes, pues ya somos un problema en cuanto al consumo y en cuanto a las descargas que tenemos aquí. Y bueno, bien sabemos que las aguas que descargamos no van a Chapala, porque estamos ya más abajo de la cuenca, van al río Santiago, que pues pasa por todo el lejano oriente, como le dicen las gentes. Ahí hay gentes que viven por allá por la Jalisco, dicen el lejano oriente. Pues sí, allá abajo en lo que es la barranca del río Santiago van a dar nuestras aguas, y pues lo que nosotros nos quejamos de lo que pasa en el río Lerma, aguas arriba, pues también aguas abajo en el río Santiago se quejan de nosotros. Así es. Y creo yo que por eso le digo que sí, tiene que ser visto de una manera integral, no hacer a un lado al lago de Chapala y solamente ver el río Lerma y luego el río Santiago por separado. Creo que en el lago de Chapala es un escenario importante que no debemos de desarticular. El lago más grande de México, de la cuenca a la que pertenece, que inclusive en su momento fue un vaso regulador muy importante. A lo mejor ahora ya el río Santiago aparece de otra manera, pero sí, efectivamente, todavía hace algunas décadas, pues ahí corrían muchas aguas del río, del lago de Chapala, descargaban,
y bueno, desde luego que era una manera hasta de ir drenando, ¿no?, todas estas aguas. Ahora lo que no sabemos es también qué nivel de asolve se encuentra, ¿no? Ajá. No, pues el asolve tiene llaga ahí, buena volumen. Sí, debe de ser. De asolve, ¿no? Imagínense lo que costaría desasolvar y empezar a hacer todo un plan nacional de desasolve de toda la cuenca esta. Híjole, pues sí, que es importante cada vez porque, miren, estamos subiendo de calor. México ha sido uno de los países más calientes del planeta. Hemos registrado altas temperaturas y esto eleva el nivel de evaporación. Entonces, los cuerpos que tenemos expuestos a nivel de aguas superficiales, desde luego los tenemos que cuidar. Y una cosa muy importante es, bueno, a ver, sabemos que, por ejemplo, este año ha llovido mucho, sí, pero si no tenemos en qué recabar esa agua y contenerla lo suficiente, ¿por qué? Porque no hemos desasolvado nuestros cuerpos, las propias presas, pues necesitamos empezar a invertir en eso. Claro. Y desde luego, bueno, pues los suelos que aparecen abajo, ya sabemos que traen muchos nutrientes también y que pueden ser benéficos hasta para la actividad agrícola, ¿no? Pero sí necesitamos repensar los asuntos del agua. Sé que el gobernador actual está preocupado por el manejo de esa presa Solís en el río Lerma para asegurar de que si va a haber acuerdos, que se hagan, pero que se hagan con la presidencia de la República, con los gobernadores, alcaldes y desde luego donde nosotros como jaliscienses también nos comprometemos a hacer todo el esfuerzo para que sea toda una política integral y sustentable de la cuenca, don Manuel. ¿Cómo ve? Mira, Jaime, hay un acuerdo del 13 de abril de 1989, firmado por Guillermo José Huidobro y Carlos Salinas de Gortari y todos los gobernadores de la cuenca, ¿no? Entre ellos ahí está la firma de Cedillo. Él estaba, creo que en Secretaría de Programación y Presupuesto. Fíjate, ese acuerdo está en el libro que les enseñé. Ahí es el acuerdo. Completito. Lo traduje completito. Porque es el documento más precioso que yo he encontrado para proteger el lago de Chapala. Ese acuerdo ahí está, ¿no? Entonces, y son acuerdos que no se han borrado, o sea, sigue el acuerdo, es cuestión de cumplir con ese acuerdo. No, hombre. ¿Y yo por qué lo publiqué? Porque cuando lo publiqué, todavía estaba casi la mitad de personas vivas que lo firmaron. ¿no? Miren nomás. Por eso fue que lo publiqué. Bueno, pues aquí está fulano, está Buengano, está... Todavía los sobrevivientes. Todo. Está bueno ese acuerdo. Así es. Don Guillermo nos dejó dos acuerdos. Este, que es el acuerdo del 13 de abril de 89. Y el otro, el acuerdo para el abasto de agua del río Verde, que es de el 3 de febrero de 1990. Ahí está ese otro acuerdo. Y eso lo publiqué en un libro que se llama El abasto de agua para Guadalajara. Es un problema de falacias, ¿no? Por todo lo que se... Porque además son acuerdos que se dan, si no me equivoco, también en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Y se supone que si son acuerdos, pues no pierden su vigencia. No vamos a esperar a que se mueran todos los que firmaron para luego ya no cumplir con los acuerdos. Los acuerdos están escritos y creo que deben ser retomados. Siento que es un deber jurídico de retomarlos y a incluso ver qué se añade en cuanto a medidas que mejoren las condiciones
en cuanto no solamente el volumen, sino la calidad de las aguas. Así es, porque esos acuerdos pues, están firmados por todos los gobernadores de la cuenca, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí. secretarios de Estado, el Así presidente, el gobernador de Jalisco, Así es. ¿no? Y están en sus pendos. Oiga, don Manuel, aparte de estos documentos que deben de ser un recurso legal, ¿usted qué perspectivas, y esto bueno, pues, sería ya la última pregunta, qué perspectivas le ve a la situación hoy en día, de acuerdo a las condiciones políticas en que se encuentra el país, en cuanto a las políticas y directrices que vienen desde la República, de los propios estados, del mismo estado de Jalisco? ¿Cómo ve usted la perspectiva hacia el lago de Chapala? Mira, estamos ahorita esperando que se publique la nueva ley de General, aguas. ley Que general. ya la anunció la presidenta. Y está haciendo mucho hincapié en lo que estamos comentando, en el ahorro de agua. Sí, Porque dice, mi régimen va a ser de ahorro de agua, ¿no? Y queda prohibido hacer negocio con las concesiones del agua, eso ¿no? es un gran tema. ¿No? Sí, Porque hay quien tenga una concesión y no la use, pero la vende. Sí, es lo que le llaman derechos adquiridos en los juicios de amparo, ¿no? Y esa es una de las cosas que se tienen que resolver a nivel de juicios de amparo. En esa ley se cancelan, ¿no? Tú tienes una concesión, si no la usas, se te cancela, ¿no? Porque hay eso, Claro, claro. negocian con el agua. Sí, sí, es un problema bastante serio que inclusive Viri Ríos, que es una periodista importante, ella escribe en el New York Times y además es una académica egresada de importantes universidades, ¿no? Como Harvard y bueno, acaba de sacar un libro y aparece todo un capítulo acerca de lo que están haciendo con las aguas en el país. Es una vergüenza esto de las concesiones, porque esta querella que luego aparecen en los juicios como de amparo, de que son los derechos adquiridos. Espérame, pero fueron adquiridos hace muchos años. Y hoy en día son otras las circunstancias. Pero además, yo lo que encuentro aquí es una enorme contradicción. Por ejemplo, en el caso de la cuenca hidrológica de los Colomos, hay quienes discuten y alegan que son dueños de determinadas hectáreas, justamente en una cuenca hidrológica importante donde tenemos los manantiales que abastecen de agua a la ciudad. Y entonces ya se supone que de acuerdo a los planes parciales, al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo que es la declaratoria de área protegida, bueno, se señala que ahí no se debe de edificar nada, que no se puede fincar nada. ¿Por qué? Porque va en detrimento del acuífero, va en detrimento de los manantiales, del agua que está usando la gran ciudad. Y sin embargo se van a juicio. Y para empezar, un gravísimo error es de que en los juzgados les admiten este tipo de demandas cuando no deberían de ser admitidas, porque en principio es, a ver, espérenme, tú vienes a pedir amparo para mí, pero espérame, es que resulta que hay derechos humanos y el derecho humano al agua es muy importante porque también son constitucionales, más son supraconstitucionales porque allí tenemos tratados y eso así inicia la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya se habla justamente de los derechos humanos, ¿no? Y de cómo el Estado es un garante y de cómo efectivamente lo primero en el artículo 4 constitucional se aclara muy ampliamente el derecho humano al agua. Entonces, si ya hay un derecho humano, no procede tu queja ante mí, no procede tus garantías o tu amparo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que sí y yo resuelvo
jurídicamente que sí procede tu queja y finalmente la sentencia es a favor de ese particular en detrimento del daño a miles, millones de habitantes y sobre todo en contra de algo que también la Constitución ya lo dice. La Constitución dice que es un derecho humano y el derecho humano es sagrado, constitucionalmente hablando. ¿Cómo ve, don Manuel? Claro, mira, estamos en espera de que salga reforma a la ley del amparo, ¿no? Porque ahí se está previendo extender el derecho, no restringir el derecho humano en el amparo, ¿no? Claro. Porque hay una pugna ahorita, sí, ¿no? Sí, en quienes metieron, ya está aprobado por el Senado. Sí. Está ahorita en la Cámara de Diputados. Es la gran discusión. Y ahí Monreal dijo que va para atrás lo que ellos hicieron. ¿no? Así es. Entonces lo van a meter a votación, creo que este próximo miércoles. Ay, qué bueno, don Manuel. Para que ya eso desaparezca, porque la presidenta está diciendo, estoy haciendo una reforma para ampliar el derecho del amparo, no para restringirlo. ¿no? Sí, pero hay que también darle su verdadera dimensión. ¿no? Y sobre todo cuando ya hay derechos humanos consagrados en la misma Constitución, no podemos entrar en contradicción con la propia Carta Magna, ¿no? Hombre, pues don Manuel, yo creo que esas perspectivas de nuestro lago de Chapala, y sobre todo porque estamos también por venir, ojalá que no se tarde mucho, la nueva Ley General de Aguas. Porque eso es a lo que le estamos apostando. Nos costaron varios años de debates, de participar en ponencias, en reuniones de trabajo. ¿Cuántas propuestas hicimos? No, bastantes, y yo creo que es el resultado, pues, esta ley general que ya ha estado ahí la tienen. Ahora sí que el balón está en la cancha de los legisladores de ahora, y ojalá que ya sea posible que esto cambie las condiciones. Pues don Manuel, muchas gracias por el tiempo que usted, si quiere añadir algún otro comentario, adelante, don Manuel. Jaime, yo te felicito por la lucha que estás haciendo. Y aprovecho aquí para mandarle un mensaje a nuestro amigo Arturo Grison por su trabajo que ha hecho a favor del agua. Sí, cómo no. Yo estoy de acuerdo y me sumo a ello, desde luego. Muy bien. No, pues muy amable, don Manuel, muchas gracias.